querido Jorge Castillo, qué gusto retomar este formato de touch, bolas y más, donde dejamos un ratito el fútbol americano para hablar de otros deportes. Mi querido Fede, así es, regresamos a el formato de programas especiales que no serán cada semana, sino serán cada 15 días aproximadamente, pudieran pasar 3 semanas, pero normalmente lo haremos cada 15 días, donde tocaremos efectivamente temas deportivos, pero de otro tipo de deportes. Así es, vamos a hablar de otras cosas que no sean las tacleadas. Y hoy vamos a platicar, últimamente se ha puesto bastante de moda este tema. Yo en el estudio del programa vi varias entrevistas, vi varios asuntos. Pero me parece que les falta un poco de profundidad y sobre todo el análisis verdaderamente de qué hubiera pasado si. Eh, a ver, dile al público de qué vamos a hablar, mi querido Jorge Castillo. Hoy nos toca hablar de uno de los boxeadores pues, más icónicos. Ya sabemos que México es un país de boxeo, es un país de grandes boxeadores y en esta ocasión nos toca hablar de Humberto La Chiquita González. Y en el IF pudiéramos estar platicando de qué hubiera pasado quizá si se hubiera enfrentado contra el Finito López, ¿no? Pues bueno, es que no es que hablemos de la chiquita, sino que vamos a hablar más bien de esa situación que no se dio en caso de un enfrentamiento entre la chiquita González y Ricardo el Finito López. A ver, platícame, ¿quién era la chiquita González? ¿Quién fue la chiquita González? El famoso carnicero de Nezahualcóyotl, mi querido Fede, un boxeador de ahí, de Ciudad Neza, pequeñito, medía 1,55, peleó todas sus peleas en peso minimosca, de golpeada ortodoxa, es decir, con la mano derecha, un gran pegador para el peso que manejaba, no de gran técnica, pero sí de gran pundonor. Bueno, la realidad es que la chiquita, como bien dices, nació por ahí en 25 de marzo de 1966, fue campeón mini mosca nacional y luego alcanzó el título mundial. Para los que no ubican el peso mini mosca es las 108 libras, lo que son casi 49 kilogramos. Y bueno, esta chiquita González, pues fue un estelarista, ¿no? Fue alguien que cobró muy bien para el tipo pues de peso que tenía. En los pesos pequeños se cobra poco en comparación de los pesos mayores. Y sin embargo pues un boxeador que cobró muy bien a lo largo de su vida. Fue campeón nacional ahí en 1987, después de que había debutado en el 84, y se hizo campeón del mundo en junio de 1989, ¿no? Pues podríamos decir, mi querido Fede, que la Chiquita González fue el primer boxeador, digamos, de pesos ligeros en tener en ser estelar en estas carteleras y tener una bolsa de $1 millón, que en ese momento, para ese tipo de pesos, pues no era pensable, no era algo que sucediera. No, no, era una barbaridad. Bueno, todavía a la fecha es una barbaridad, ¿no? Un boxeador, como tú lo describiste, no con tanta técnica, se movía mucho y se cambiaba muy seguido a guardia zurda, aunque él es de guardia ortodoxa, muchas veces parecía de guardia zurda porque se cambiaba rápido de manos, pundonoroso, con poca técnica, y bueno, pues eso lo lleva a que ahí en diciembre de 1990 es noqueado. Esa pelea poca gente la recuerda y se va mucho al tema de Michael Carvajal y al final la última pelea que ya platicaremos ahorita, pero la realidad es que la chiquita fue noqueado en diciembre de 1990 por un filipino bastante malito del hombre Rolando Pascua, ¿eh? Así es. Y esta que comentas contra Michael Carvajal, efectivamente, la primera fue noqueado, la Chiquita González, y además en una pelea pues bastante buena, por ahí está en YouTube el que la quiera ver, la Chiquita González había logrado tirar 2 veces a Michael Carvajal
antes de sufrir un tremendo knockout, ¿no? Fíjate que esa pelea yo la vi en un antro que estaba allí en Insurgentes, ahí más o menos a la altura pues por el Club España, más o menos. Iba yo con mi hermano y un par de amigos y la estaban pasando. Y recuerdo haberle dicho a mi hermano, si la chiquita ya tiró 2 veces a Carvajal, debería de ir un poquito más para atrás porque se está abriendo demasiado y que acaban noqueando a la chiquita. Hace nada menos y nada más que 32 años de eso, mi querido Jorge. Sí, estábamos chavos, mi querido Fede, tendríamos por ahí de 16, quizá 17 años en tu caso, pero todavía, como no, se recuerda. Y bueno, pues en el caso de nosotros que somos, pues de alguna manera grandes aficionados al box, no sé si tú lo hagas, pero yo tengo la costumbre de ver nuevamente la pelea en YouTube, pero no solo de la chiquita, de Julio César Chávez, en fin, de varios boxeadores, sobre todo mexicanos. Sí, 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 es una buena costumbre, y solo cuando, sobre todo para preparar los programas, ¿no? Bueno, el hecho es que la chiquita, que ya habíamos platicado, se vuelve campeón del mundo en el 89, lo pierde contra Rolando Pascua en el 90, luego lo retoma en el 91 contra otro campechano bastante bueno que era Melchor Cop, luego se viene ya con Carvajal, que pierde, luego la vuelve a ganar. Y de hecho boxeó otra vez con Carvajal en la Plaza de Toros México, ahí en noviembre del 94, y la gana en una decisión mayoritaria, ¿no? Fueron muy buenas peleas, las 3 peleas de la chiquita contra Michael Carvajal. Yo creo que esas fueron las peleas, salvo tu mejor opinión, que marcaron su carrera y que fueron, bueno, pues este tipo de rivalidades que se forman, que se forjan en el boxeo y que en esta ocasión nos dio tres tremendas batallas, ¿no? Sí, sí, finalmente la chiquita en 1995, en julio de 95, en lo que fue la pelea del año, y ahí en el foro de Inglewood, California, que ya no se usa tanto, antes se usaba bastante para boxeo, y muchos mexicanos estuvieron por ahí, pues pierde el campeonato del mundo por un nocaut técnico contra Sarman Soryaturong, y bueno, esa fue su última pelea para retirarse y dejar su récord en 43 victorias, 3 derrotas, 30 knockouts en lo que ganó y las 3 que perdió, las 3 las perdió por nocaut. Oye, y no sé qué opines tú, pero 29 años tenía en ese momento la chiquita González. Yo creo que el mundo en general del boxeo, yo en lo particular opino que a la chiquita González le quedaba todavía un buen tramo de carrera. Se retiró desde mi punto de vista muy joven, incluso desde el punto de vista físico, mi Fede, la madurez corporal, de fuerza corporal, llega entre los 28, 29, 30 y todavía tienes por ahí hasta los 32, 34 para seguir compitiendo a un buen nivel. ¿Qué opinas? Sí, yo pienso que se retiró joven, pienso que también había recibido ya mucho castigo, pudo haber hecho más. Hay que reconocerle que no fue de esos boxeadores que se retiraron 14 veces y volvieron. Pero sí, yo creo que todavía tenía una buena cantidad de gasolina en el tanque y precisamente eso es parte de lo que provoca esta situación de no saber qué hubiera pasado si hubiera boxeado contra el Finito López. Ricardo el Finito López, y entrando en materia ahora con el Finito López, pues es un boxeador que lo hizo el Cuyo Hernández. El famosísimo Cuyo Hernández, es correcto, don Arturo el Cuyo Hernández. Don Arturo el Cuyo Hernández que hizo a grandes boxeadores, me parece que el Cuyo Hernández, Al Púas Olivares fue manejador del Púas Olivares. pues imagínate, y si tú revisas ahí las entrevistas, pues Nacho Beristain, que a final de cuentas acabó siendo el manager tanto de la chiquita como del finito, habla maravillas del Cuyo Hernández, ¿no? Y entonces el hecho es que Ricardo López, pues ese nace el 25 de julio del 66, bastante más alto, de unos 65, 10 centímetros más, y él se hace campeón de peso paja o del peso mínimo.
Es que La, ahí hay un tema, mi Fede. Justo ahí hay una polémica enorme, que por ahí Nacho Beristain también lo comenta, incluso la chiquita González lo comenta en una entrevista que dice, oye, bueno, a ver, el peso más bajo en el boxeo en su momento era el peso mini mosca. Y le Ujú. inventan un peso al Finito López, que es el peso paja, para que no, para que pudiera pelear en una categoría todavía más baja de la que peleaba la chiquita González, ¿no? Sí, la diferencia son 3 libras. De hecho, con gramos, el paja es a 47 kilos con 600 gramos y ya dijimos que el mini mosca es de 48 con 900. Y sí, de hecho, hay organismos, me parece que la Federación y la Organización Mundial de Boxeo tardan mucho en reconocer a esa categoría como una categoría adicional, siendo la mínima el peso mini mosca. Eso es parte del argumento de la chiquita para decir que Ricardo López nunca lo quiso enfrentar, porque a final de cuentas Ricardo López nunca compitió en mini mosca y siempre se mantuvo en peso paja. ¿Tú qué crees? Así es, así es. Y de hecho, Nacho Beristain en una entrevista que le hace, me parece que Marco Antonio Barrera, por ahí la pueden encontrar también en YouTube, comenta que el mismo don Arturo Cuyo Hernández, que ya decíamos que había sido manejador de boxeadores como el Chango Casanova, como el Toluco López, como Rubén El Pozo Olivares, dijo, o sea, que le pregunta Nacho Beristain al Cuyo Hernández, oye, ¿por qué no avientas a estos dos? Y él le contesta, no, hombre, ¿cómo crees? O sea, pensando en el finito, porque él manejaba el finito. Dice, no, ¿cómo crees? Este otro pega como albañil. No, 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 esa pelea no hay forma de que se haga, ¿no? Me parece que su manejador Cuyo Hernández, que era un crack del boxeo, un gran manejador, supo perfectamente que la pegada de la chiquita González iba a ser dinamita para Ricardo López Nava, el finito, ¿no? Pues mira, no lo sé. Hay un periodista al cual yo respeto mucho, que es Edgar Valero, hijo de José Luis Valero Mere, que habla de que el Finito López básicamente compraba sus peleas, ¿no? Y de que al Finito López le acomodaban todos los rivales, lo demerita bastante. Yo no tengo la forma de saber si eso es cierto o no es cierto. Lo que sí puedo saber es que el Finito López está en el Salón de la Fama. En 1995 fue considerado el tercer mejor boxeador del mundo después de Pernell Whitaker y de Roy Jones. eh, que a final de cuentas, al único rival en común que fue Samán Soryaturong, al cual retiró a la chiquita en nada menos y nada más que julio del 95, como dijimos hace unos minutos, el Finito López 2 años antes lo había noqueado técnicamente. Pero fue en 1993, ¿no? Sí, 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 la del Filito fue en el 93, por eso 2 años Ya, antes. sí, sí, Pero el sí. rival, el rival en común, el Finito, lo noquea técnicamente. Si tú revisas las peleas de la chiquita González con Michael Carvajal, que al final de cuentas ninguna la ganó clara la chiquita, pues fue con un cuate de 1,65, de una técnica razonable, nada que ver con la técnica del Finito López. Y bueno, yo me imagino una pelea en donde la chiquita entra aventando muchos golpes curdos, el Finito con la guardia bien arriba, rápido, y bueno, yo me imagino una pelea en la que el Finito López realmente le da una repasada a la chiquita, porque las peleas complicadas del Finito que fue con Rosendo Álvarez, que de hecho una la perdió, claramente, lo que pasa es que le dieron el empate, fue con un cuate de 1,65 y de una gran pegada, no con uno de 1,55. Bueno, eso creo, ¿eh? No sé qué pienses No, a tú. ver, ahí te va. Yo, a ver, lo que te estoy comentando es a nivel entrevistas con gente de boxeo, con lo que comenta Nacho Beristain, de un dicho, no necesariamente hecho, del manejador del finito, el Cuyo Hernández. Sin embargo, cuando te pones a analizar las posibilidades de pelea, me parece que el tipo de boxeo que tenía el finito, porque el finito sí era un gran boxeador, no tenía gran pegada, sin lugar a dudas, pero sí tenía una tremenda,
tremenda técnica de boxeo. Entonces, me parece que sí le hubiera puesto sendo baile a la chiquita González. Ahora, la chiquita lo prende y lo manda a la lona. El problema es que me parece que no lo hubiera aprendido. Yo pienso igual que tú. O sea, el finito y te lo dice cuando, a ver, repasando el tema del finito, porque a la chiquita le dedicamos mucho más tiempo. El finito se hace campeón del mundo en octubre de 1990 allá en Japón. Él Así, es un idolazo en Japón, idolazo, idolazo. Hace 21 defensas de su campeonato. Y precisamente en marzo de 1998, en la Plaza de Toros, México, es derribado por primera y única ocasión por un nicaragüense, Rosendo Álvarez, así un es. boxeador bastante sucio para boxear. De hecho, él fue descalificado 2 veces. Eh, y el Finito López declara que él que ya no se veía tan rápido y que ya no se podía quitar los golpes que se quitaba antes. Yo pienso que esa pelea que dieron empate, la realidad es que el Finito la perdió. Se da la revancha en noviembre de ese mismo año en el Hilton de Las Vegas y gana el Finito en una decisión dividida. Eh, Creo que ya el Finito no estaba en sus mejores años, pero esto sucede 3 años después de que la chiquita ya se había retirado. Si ellos se hubieran enfrentado en el 95, no tengo la menor duda de que el Finito López hubiera ganado claramente a la chiquita. No sé si piensas lo mismo. No, estoy completamente de acuerdo. Finalmente, la chiquita González ya estaba, digamos, de salida aún a sus 29 años, ¿no? Quizá no creo que hubiera sido por un tema físico, me parece que era más un tema mental, porque además él decide retirarse de una forma como demasiado radical, ¿no? Él comenta que de una promesa de que él dijo que si perdía se retiraba. Me parece que esa no es la forma en la que los boxeadores normalmente se retiran. Lo respeto, pero me parece que es raro, ¿no? Por lo menos raro. Y en ese momento me parece que el Finito tenía, pues estaba en su mejor momento con estas 21 defensas que había hecho. Bueno, no en ese momento, pero hubiera sido parte de esas 21 defensas. Y yo creo que sí, sí, definitivamente el Finito tenía al menos mayor posibilidad de ganar que la que hubiera podido tener la chiquita González, cuya únicas dos armas que bien comentas es por la parte del golpeo, ¿no? Tenía tremenda pegada, y por la parte que tenía esta facilidad de cambiar de guardia. Pero fuera de eso, me parece que el Finito era un mejor contragolpeador, se defendía mucho mejor, vamos, era un mejor boxeador. Sí, yo pienso lo mismo que tú. Me parece que cuando la chiquita dice en las diferentes versiones, es que yo era un estelarista y en cambio el Finito López, eh, todavía la gente ni siquiera se sentaba, estaba tomándose una cerveza afuera o estaba buscando su asiento cuando él boxeaba. Es un hecho que entre los dos se caen muy mal. Eh, el Finito tiene otra educación. Si la tengo entendido que estudió ahí en el colegio Williams hasta la preparatoria. Da pláticas. ¿Tú estuviste en alguna plática motivacional del Nos Finito tocó, de López? hecho, por ahí compartir alguna, ¿no? En una de los No, trabajos. yo no estaba en ese momento. A mí esa no me tocó. Ahorita nos platicas un poco cómo lo ves desde esa óptica. Eh, pero bueno, me parece que el Finito López, vamos, insisto, es un salón de la fama, es una persona de muchas más capacidades boxísticas, mucho más depurado. La chiquita, bueno, si te basas en decir que yo era estelar en Arena México y tú no lo eras, bueno, yo te diría, yo estuve en el Salón de la Fama y tú no, ¿no? Entonces, creo que la chiquita demerita demasiado lo hecho por el Finito López, eh, porque a final de cuentas él era de las peleas preliminares cuando después venía Chávez y después venía Tyson, ¿no? O sea, en esas carteleras se movía el Finito López. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ahora, hay algo que comentar de ambos, ¿no? En detrimento quizá de ambos, de estas críticas que mutuamente se hacen, sobre todo la chiquita al Finito. Efectivamente, el Finito se mantiene todo el tiempo en peso paja durante toda su carrera, pero la chiquita también se mantuvo solo en mini mosca. Es decir, nunca escaló de categoría. Mira, Entonces, son pesos.
Sí, dime. Es una crítica rara, ¿no? Es una crítica rara porque además en esos pesos tan chiquitos, eh, bueno, en cualquier peso, pero evidentemente conforme va subiendo el diferencial es mayor, tú revisas los récords de cada uno de ellos y por ejemplo te encuentras que Michael Carvajal pues le ganó al travieso Arce con facilidad. Y sin embargo, Rosendo Álvarez, que acabo de decir que desde mi punto de vista ganó la primera pelea con el Finito, pierde con el travieso Arce. Claro, muchos años después, ¿no? Entonces, los momentos de las peleas, los momentos en los que se dé el encuentro son fundamentales. Yo creo que en el mejor momento de ambos, el mejor Finito contra la mejor chiquita, el Finito es muy superior. Sí, estoy de acuerdo contigo, es un mucho mejor boxeador. Me parece que también la chiquita tiene un beneficio de conexión social, es decir, estos boxeadores de Ciudad Neza, de historias de crecimiento personal, de pundonor, con tal de dar, no me importa recibir. Es un boxeador que conectó muy bien con el público mexicano y de alguna manera se ganó el corazón de la afición mexicana al boxeo, ¿no? Y de la afición internacional. Entonces, eso le ayuda bastante. Sin embargo, si hablamos pura y meramente de boxeo en un ring, me parece que los elementos están, los dados están cargados del lado de El Finito López, ¿no? Sí, y bueno, la chiquita dicen que además es un tipazo, yo no tengo el gusto de conocer a ninguno de los dos, pero hablan de que es un tipo súper humano, que ayuda mucho a la gente. Por ahí cuentan una anécdota que de repente llegó un cubano y le dijo que era un beisbolista y que quería llegar con los naranjeros de Hermosillo, pero que necesitaba para el pasaje y que la chiquita le ayudó a un cuate que seguramente lo estaba transando, ¿no? Aparentemente es un tipazo. eh, el finito me parece que es un poco más digamos, más mamonzón, pero bueno, la realidad es que ha tenido un desarrollo social súper relevante, ¿no? Ahora, algo que es importante destacar de los dos boxeadores, más allá del ring, mi querido Fede, a diferentes niveles y en diferentes contextos o situaciones, porque como bien comentas, Finito es un hombre mucho más educado, que estudió, que habla con una corrección impresionante para tratarse de un boxeador, ¿no? Y esto sin decirlo peyorativamente, pero pues, es la realidad. Finito se ve sumamente educado. Pero ambos en su contexto, pues les ha ido bien. Es decir, fueron boxeadores que no se tiraron al alcohol, que no se tiraron a las drogas, que ahorraron pues gran parte del dinero que ganaron en sus peleas y que después se dedicaron a diferentes negocios. En el caso de la chiquita, al tema de las carnicerías, al tema por ahí creo que hasta un casino invirtió. En el caso de Finito, incluso da pláticas motivacionales, en fin, es un cuate que se expresa bien, pero a ambos les fue bastante bien después del ring, que eso no es algo común, ¿no? No, 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 bueno, los boxeadores han ido mejorando, ya platicaremos quizá en otros programas de eso, ¿no? Pero de las historias precisamente del Púas Olivares, donde el alcohol los terminó y además acabaron con el 2% de lo que llegaron a ganar, a los que hoy son empresarios, como el mismo Canelo, ¿no? eh, pues es otra cosa, ¿no? Realmente la revolución social ha sido súper, súper importante y qué bien por ellos, están bien a la edad que tienen, ya cercanos a los 60 años, eh, o algunos ya los sobrepasó por poco, pero bueno, el hecho es que no tienen 59 los dos. Eh, lo han hecho bien en ese sentido. Así es, así es. Y al final, mi querido Fede, este tipo de programas de qué hubiera sucedido es verdaderamente interesante cómo. Fíjate, porque en algún momento platicamos de qué hubiera pasado si Salvador Sánchez se hubiera enfrentado a Julio César Chávez. Ahí los tiempos como que muy forzado embonaban, ¿no? Pero en este caso sí son carreras casi que paralelas. O sea, esta pelea sí es raro que no se haya dado. O sea, me parece que más bien fue un tema de manejadores. Por ahí la chiquita en otra entrevista dice que cuando
el Finito como que sí se decidía a que se hiciera la pelea, quería ganar más que él, que porque iba invicto, pero que el otro discutía que él era más estelar, en fin, y total que la pelea nunca se pudo dar, pero es interesante cómo en dos boxeadores razonablemente contemporáneos, si no es que contemporáneos, nunca se dio. Pues sí, 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 sí. Como bien lo dice, siempre existen ahí entre los egos y el dinero, ¿no? También se comenta por ahí que en una entrevista que Ricardo López, cuando se entera lo que cobraba la chiquita, le exige a Don King que le pague $1 millón y si no se retira, y dicen que Don King le contestó, pues si te vas a retirar que sea de una vez porque no te lo voy a pagar, ¿no? Entonces, pues es extraño, ¿no? La verdad, quién sabe qué es lo que verdaderamente hubiera pasado. La carrera de Ricardo López como ídolo del Oriente Lejano ahí en Japón, la chiquita mucho más derivado a la zona de California. Eh, Ojalá se hubiera dado esa pelea, ojalá se hubiera dado. El hecho es que no se dio, pero yo creo que hubiera ganado el Finito López sobradamente. Oye, fíjate que haces un comentario súper interesante y me parece que ahí es justo donde radica el por qué no se llevó a cabo esta pelea. Mira, si esa pelea le hubiera interesado a Bob Arum, le hubiera interesado a Don King, esa pelea se hubiera llevado a cabo. El problema era que estaba planteada en dos pesos mínimos, el mini mosca y el paja. Entonces, pues eran peleas que digamos, de manera internacional, no tenían un gran impacto y no le interesó a ningún promotor importante de boxeo llevar a cabo esta pelea. Me parece que justo ahí radica el tema del por qué no se llevó a cabo la pelea entre estos dos. Pues no lo sabremos, no lo vamos a saber nunca. Es como la pelea de Benavides y el Canelo, ¿no? Es correcto, es correcto. Bueno, eso se me hace que es por otra cosa y ya platicaremos después de eso. No, bueno, pues sí, y ahora a ver si se da Benavides contra Bivol, vamos viendo, ¿eh? Porque donde Benavides gane, cosa que no creo, no veo cómo le vaya a ganar, pero donde le llegara a ganar, imagínate el ridículo del Canelo, ¿eh? El ridículo. Es que si Benavides le gana a Bivol, la pelea contra el Canelo y Benavides no habría forma que el Canelo se escondiera a esa pelea. Si eso llegara a suceder, el Canelo tendría que pelear contra Benavides. O sea, está obligado a. Sí, de acuerdo, no creo que Pero eso vaya a bueno, suceder. eso lo haremos en otro programa. Así es, pero hoy repasamos a la chiquita, que fue la que tú te empinaste un poco más, y el finito, Pues ¿no? sí, yo opino lo mismo. Esta vez estuvimos de acuerdo. Me parece que el Finito tenía los elementos, el boxeo, la calidad técnica para ganarle a un echado para adelante, a un golpeador y a un boxeador todo pundonor como lo era la chiquita González. Pues así es, un abrazo fuerte para don Humberto y don Ricardo. Y bueno, pues fue un placer repasar esto contigo y pronto haremos nuevos programas de este tipo. A todos los amigos que nos escuchan, porque estos sí se escuchan más. Entonces, a los que nos hacen favor o nos hagan favor de escucharnos, por favor, suscríbanse, denle clic a la campanita y por favor dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hubiera pasado? ¿Ustedes qué piensan? ¿Son fans de la chiquita? ¿Son fans del finito? Por favor, dejen sus comentarios. Así es. Abrazo fuerte a todos. Abrazo fuerte, mi Fede. Ay. Bye.